Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te consideras una persona libre? ¿Consideras que vives en libertad? Libres estamos porque estamos en un país donde no se nos persigue por ser cristianos, ni donde podemos ir donde queramos. Podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando, por supuesto, respetemos las leyes. Pero yo hablo de otra libertad. Hablo de la libertad espiritual. ¿Estamos libres? ¿Vivimos como personas libres? Los judíos, Jesús les dice, si creéis en mí, seréis verdaderamente libres. Ellos dijeron, pero nosotros no somos esclavos, aunque vivían bajo la dictadura de Roma. No tenían su propio gobierno, tenían el gobierno de otra nación impuesto allí, una dictadura. Pero dicen, no hemos sido esclavos de nadie, pero Jesús dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y un esclavo qué es? Alguien que tiene que servir sí o sí a su amo. No puede elegir otra cosa. Tiene que elegir, tiene que hacer sí o sí lo que le dice su amo. Una persona que no puede amar a Dios, que no puede amar a su prójimo de verdad, que está atada, esclavizada a su orgullo o a su envidia o su egoísmo, no está libre. Si tú estás sujeto a alguien o a algo, no eres libre. Si tu vida depende de otra persona o de otra cosa, no eres libre. Estás sujeto a eso. Y por eso la palabra de Dios dice que el pecado nos hace esclavos, nos hace sirvientes, nos hace dependientes de lo que el pecado quiere. Y es por esto que Jesús habla de esa liberación que solo Él puede traer con una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Si nos dice aquí que hemos sido liberados, quiere decir que antes de ser liberado, ¿qué eras? Un preso. Una persona que ha sido liberada, ¿por qué ha sido liberada? Porque antes estaba cautiva, estaba presa, no podía hacer lo que quería, no podía ir donde quería, no podía vivir como quería, porque estaba bajo la esclavitud o bajo el presidio. Así que la libertad precede a la servidumbre. Pero además, la libertad de Cristo es la única que acaba con la servidumbre del pecado, que acaba con la esclavitud del pecado. Esta liberación que trae Jesús es la única, no hay otra más. Y veremos también, en último lugar, la manera en que podemos ser verdaderamente libres. Así que lo primero que vemos es que si Cristo dice que necesitamos libertad, es que estamos esclavos. La segunda es que solo Cristo nos puede liberar, y la tercera cosa que vamos a ver es cómo podemos ser libres de la esclavitud del pecado. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos nacido esclavos, hemos nacido bajo la ley del pecado, es decir, éramos por naturaleza desobedientes, rebeldes, esclavos de nuestros propios deseos pecaminosos, sirviendo al pecado siempre y sin poder ser libres de él. Es decir, que cuando venimos a este mundo venimos con el deseo de hacer lo que queremos sin importar lo que Dios diga y sin importar lo que los demás digan. Por eso permitimos que los deseos pecaminosos que hay dentro de cada corazón dominen nuestra vida. Y ahí lo tienes, a un hombre que está sentado en una mesa de juego. Y ahí está su baraja, y ahí está su dinero. Y ese hombre está echando más dinero y jugándose más dinero. ¿Y por qué lo hace ese hombre? ¿Le obliga a alguien a estar ahí?
¿Le dan un palo en la espalda si no se sienta a jugar ahí? Claro que no. Lo está haciendo porque quiere. ¿Y por qué juega ese hombre ahí? Quiere dinero sin trabajar. Quiere dinero gratis. Quiere dinero por ser más listo que el otro. Quiere tener sin hacer. Y por ese motivo está ahí, jugándose el dinero. Si alguien le dice, oye, no deberías hacer esto, a él le da igual, porque sus deseos están por encima de su razón o de lo que otros puedan decir. Por eso está ahí. La persona está esclava. Y lo mismo puedes decir de ese hombre que está en el bar. Ya lleva 4 copas, ya lleva 5 copas. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Le obliga a alguien a estar ahí? ¿Le han mandado a estar ahí? ¿Le han puesto una cadena para que esté sujeto en el bar? No, pero está ahí porque necesita estar ahí. Está aburrido, está triste, está solo, está necesitado de evadir sus problemas y está ahí y siempre estará ahí porque es un esclavo. Y aquella persona que se levanta y lo único que piensa es lo que yo necesito, lo que yo quiero, cuando yo lo quiero. ¿Qué hace esa persona? Esa persona es un esclavo del pecado. Nunca amar a Dios, nunca agradecer a Dios, nunca seguir a Dios, sino a mí mismo. Y los demás están a mi servicio. Lo que le voy a sacar a este o a esta, al otro o al de más allá. ¿Por qué? Porque hemos nacido esclavos del pecado. Y así estamos sin Jesucristo, esclavos del pecado. Muchas personas son esclavas de otras. Si ella me deja, me muero. Si él me abandona, me tiro por un balcón. ¿Por qué? Porque no puedo vivir sin ella. Ella es el ídolo, él es el ídolo. Y si no consigo lo que el otro tiene, me muero, porque la envidia no puedo vivir, no puedo aceptar eso. Y el orgullo, yo tengo que ser primero, tiene que ser lo que yo digo, tengo que tener yo la razón siempre. ¿Por qué? Porque tenemos las pasiones del orgullo que dicen, tiene que ser lo que tú digas. Y no importa a los demás, tú primero. Así que eres un esclavo. Tú dices que no, yo digo que no, pero eres un esclavo. Tú eres orgulloso, envidioso y egoísta. Y lo único que te importa es lo que vas a sacar de otros. Y eso es el pecado. ¿Qué crees que es el pecado? ¿Matar y robar? ¿Qué crees que es el pecado? ¿Pegar golpes a alguien? ¿Romper la cabeza a alguien? ¿Eso es el pecado? No. El pecado es mucho más sutil todavía. Y es que tú mandas y tú haces siempre lo que quieres. Y no te importa nadie ni nada. Así que eres un siervo del pecado. Y esa adicción al pecado cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque el pecado siempre quiere más. Cuanto más pecas, más quieres. A ver, por favor, escuchadme vosotras. Hay que guardar silencio. No se puede hablar, ¿vale? Después hablamos lo que queramos, pero ahora hay que guardar silencio. Los niños no podemos, pero vosotros sois mayores, ¿vale? Gracias. ¿Por qué pecamos? Porque el pecado siempre quiere más. El pecado siempre exige más. El pecado hace que por la costumbre queramos hacerlo una y otra vez. Y no puedes parar. No puedes dejarlo. Tienes que seguir ahí. Y es por esto que vemos el ejemplo de otros. Mira, otros lo hacen, yo también lo hago. Mira, otros lo miran, yo también lo miro. Hemos nacido con deseos pecaminosos, pero esos deseos pecaminosos son cada vez más potentes, más grandes en nosotros. Y por eso el diablo lo sabe y nos encadena con esas cosas. Las ataduras y las rejas que el diablo utiliza son nuestros propios pecados. Mira, ese es orgulloso. Le voy a poner tentaciones de orgullo. Este es envidioso, porque tenga más envidia. El otro es un vicioso que le gusta mucho el sexo, pues todo el tiempo estará con él presentándote cosas del sexo, porque el diablo no es tonto. Él sabe dónde tú tienes tu punto débil. Él sabe lo que tú piensas, muchas veces porque lo hablas y se ve. Aquello
en lo que tú haces, inviertes tu vida, eso es tu ídolo. Aquello en lo que tú pones tu amor y pones tu tiempo es aquello en lo que tú amas. Si tú amas el deporte, estarás con el deporte. Pero si tú amas la pelea, te irás a la pelea. Porque eso es lo que tú eres. Y el pecado entonces va a peor. No se mejora, no se cambia, no se quita. No lo puedes controlar. Es algo que tú necesitas ser libre de eso. Porque el que está en una cárcel le gustaría salir, pero no puede. No tiene manera de hacerlo, porque hay algo más potente que él que hace que esté ahí. Y eso es lo que hace el pecado. Pero lo peor de todo es que tú piensas que eres libre, pero en realidad no lo eres. Los judíos decían, nosotros no somos esclavos de nadie. No hemos nacido esclavos para estar sirviendo como otras personas han nacido esclavas. Porque algunos son esclavos porque nacieron en una casa de esclavos, pero otros fueron esclavos porque los sacaron de su país, los encadenaron, los pusieron a trabajar gratis. Uno podía ser esclavo porque te secuestraban y otros podían ser esclavos porque habían nacido ahí. Pero el problema nuestro es que somos esclavos porque queremos ser. Nos gusta el pecado. Cuando yo consiga acostarme con esa chica, seré feliz. Cuando yo consiga ese dinero y ese coche, me encontraré mejor. Cuando sea el mejor de la clase, cuando todos me aplaudan, cuando yo consiga esto y lo otro que los demás no tienen, entonces mostraré lo bueno que soy y lo inteligente que soy. Y entonces me sentiré mejor, porque lo que manda en tu vida es eso. Y ahora, ¿qué pasa con el pecado? Que el pecado nos aparta de Dios, produce muerte, produce separación de Él. Y esto es lo peor de todo. Así que necesitamos ser libres de esa esclavitud del pecado. La ley del Espíritu de vida es lo único que nos puede liberar de eso. Y hay mucha gente que cree que son libres, pero todo su afán es las cosas de aquí. Había un hombre, el más rico de España, que era el presidente del Banco de Santander, del Grupo Santander. Él ya se murió y dejó a su hija allí como jefe. Y este hombre, que se llamaba Botín, de apellido, le hicieron una entrevista en la tele. Y fue muy interesante lo que dijo. Él dice, yo tengo el problema que soy un adicto al trabajo. Y sí lo reconoció él. Un adicto es alguien que no puede dejar de hacer algo, porque le llena, le satisface y está encadenado a eso. Y él dijo, soy un adicto al trabajo. Yo trabajo todos los días mínimo 11 horas. Y mira, él era el presidente del banco, su hija ya era quien llevaba muchos cargas del banco, su yerno también estaba metido allí, es decir, todo lo tenía controlado, todo de la familia, todos los negocios controlados, pero él nunca podía dejar de trabajar, porque siempre quería un poco más de dinero, un poco más de poder. Y era alguien sumamente caprichoso, que un día no encontró la corbata que le gustaba, se la había dejado en los Estados Unidos esa corbata. Es una historia real. Y mandó ir a los Estados Unidos a recoger su corbata, porque la necesitaba. Un hombre que tiene tanto dinero, pero no puede parar de trabajar, porque es un adicto al trabajo. Siempre quiere más dinero. ¿Y tú qué quieres? ¿Para qué estás viviendo aquí? ¿Cuál es el afán que tienes tú? ¿En qué estás enganchado? ¿Cuál es la adicción tuya? ¿Cuál es el ídolo tuyo? Porque tú y yo somos esclavos. No somos libres. Somos esclavos. El pecado manda y tú no lo puedes controlar. Ahora hay una noticia muy buena. La noticia es que Jesús dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué le sirve? Por eso mentimos, por eso somos orgullosos, por eso somos perezosos, por eso nos aprovechamos de los demás y por eso somos como somos. Pero, dice Jesús, el esclavo no va a ser el heredero. El esclavo es un objeto, es un nadie, un don nadie. Pero el Hijo sí es el que se queda. Si yo, que soy el Hijo de Dios, os liberto, seréis de verdad libres. Y eso es lo que dice el Evangelio.
El Evangelio dice que Jesucristo puede cambiar esa dictadura del pecado. Jesucristo te puede liberar a ti de la envidia, del orgullo, de la adicción, de la mentira, de la hipocresía, de cualquiera que sea el ídolo que estás siguiendo, del amor al dinero, del amor al placer, de cualquier otra cosa que te sujete. Porque Él, mediante su sangre, tiene poder para sacarte de la cárcel del pecado y empezar a vivir una vida en el Espíritu. Eso lo puede hacer solo Él. Y por eso dice ahí la ley del Espíritu de vida. Hay una ley de pecado y de muerte, una ley que te lleva al infierno, una ley que te lleva lejos de Dios, una ley que te autodestruye. Pero hay una ley del Espíritu de vida, que te libra de la condenación del pecado, que te libra de la paga del pecado, del salario del pecado, y que te da una libertad completa y gozosa en Jesucristo. Porque el que está libre te hace además hijo. No solamente te libera del pecado, sino que te hace hijo. Y un hijo es un heredero. Si el padre tiene muchos cuartos, se hace rico, porque es heredero de un rico. Y en este caso Jesucristo nos hace hijos de Dios, para que tengamos todo lo mejor de Dios, la vida eterna, todos los pecados, todo lo bueno está ahí. Mucho más que este mundo. Mucho más lo que este mundo te puede dar. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 40 años, por 50 años, por 80 años? No vas a vivir 100 años. No vive casi nadie 100 años. No podemos hacer eso. Y además un día vamos a perderlo todo. Pregúntale a Ucrania a ver qué ha pasado allí. ¿Cuánto les duró su prosperidad? No tienes nada. Has venido a este mundo sin nada y te vas a ir sin nada. Pero si tienes a Jesucristo, eres verdaderamente libre. Y tienes la vida eterna, que nadie te la puede quitar. Ninguna bomba te la quitará. Ninguna enfermedad te la quitará. Ninguna muerte te la quitará. Nadie te la podrá quitar, como luego veremos en su día cuando hablemos de la seguridad que nos da Jesucristo. Luego entonces, ¿de qué manera podemos tener la libertad nosotros? Bueno, Cristo es el que nos da la libertad, como hemos dicho, mediante su sangre. Él nos da esa libertad segura y por lo tanto el Espíritu la aplica, dice que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esto, mira, Cristo da la orden para que tú seas libre, perdonando tus pecados y librándote del poder del pecado. Vale, soy pecador, pero el pecado no me domina. No es lo mismo caer en pecado que vivir en el pecado. ¿Me sigues? No es lo mismo ser esclavo a ser libre. Y una persona que empieza a dominar su pecado y a vencer su pecado, empieza a liberarse de él. No es lo mismo alguien que usa de algo, alguien que depende de algo. No es lo mismo que alguien que está con una persona, alguien que depende de una persona. Y nosotros ahora, en Jesucristo, no dependemos del pecado. Tú dices, sí, los cristianos pecan, sí, pero no viven en el pecado, no les gusta, no lo quieren. Ya no quieren eso. Cuando yo no era cristiano, sí quería pecar siempre, todo lo que me gustara. Ahora soy cristiano y no quiero el pecado, porque el pecado me separa de Dios, que es mejor para mí. Y si tengo que elegir entre el pecado y Dios, busco siempre de Dios porque conozco a Dios. Pero cuando yo no conocía a Dios, buscaba el pecado porque ¿qué hay en esta vida? Pecar y pecar. Pecar así, por arriba, por abajo, por el centro, para adentro, por todos lados. Solo es pecado y nada más que pecado. Pero ahora en Cristo Jesús hay la ley del Espíritu. Y me da amor, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad, mansedumbre. El pecado me da miseria, el Espíritu me da vida. Y eso lo hace Cristo, mediante su sangre. Él puede cambiarte a ti para que dejes de ser un esclavo y seas un hijo. Y eso lo hace, ¿cómo? Mediante el Espíritu Santo. Cuando Él da una orden, la misma ley que te condena, la misma ley que te justifica. Una de las cosas que sorprende es la autoridad que los jueces tienen. Recuerdo que en una ocasión tuve que ir a acompañar a un adolescente que tenía un problema familiar.
Y decidimos denunciar ese problema, porque ella estaba sufriendo violencia, estaba siendo maltratada. Y yo acompañé a esa muchacha al juez a denunciar eso. Como era menor de edad, yo me presenté allí. Y le explicamos a la jueza, era una jueza, lo que pasaba. Mire, esta muchacha es menor de edad y ha tomado esta decisión, pero sucede esto, esto y esto por sus padres. Entonces ella tomó buena nota, habló con ella, le hizo una serie de preguntas y después cogió el papel y el lápiz y dio una orden. La orden de que esa muchacha no iba a regresar a su casa, iba a ir a un centro de acogida para menores de edad hasta ver qué pasaba con su problema. Y entonces recibimos allí mismo, en el despacho de la jueza, la orden. Y verás, la juez decía, toda la parafernalia, bueno, la jueza tal, la instrucción, no sé qué, Ciudad Real, tal y cual, fulanita, ordeno a mí. Esa palabra me sorprendió. Ordeno. ¿Por qué? Porque ella manda. Ella manda sobre la Guardia Civil, sobre los padres de esa muchacha, sobre cualquier otra persona, sobre cualquier político. Ella representa la ley y la ley manda. La ley manda sobre el rey Juan Carlos o el rey Felipe VI o el presidente del gobierno o la Guardia Civil o el militar o cualquier otro hombre. La ley está por encima de todos. Y ella manda. Y dijo que la Guardia Civil lleve a esta muchacha a este lugar y que a los padres se les escriba esta carta y que se presenten aquí a ver qué es lo que pasa. Y salimos de allí y ya ella se fue. Ahora tenía que irse y nosotros nos volvimos porque ya no podíamos hacer más nada. Porque ya la ley había dado la orden. Y eso no lo vas a mover tú. Y los padres no podían hacer nada. Ella tampoco podía hacer nada. Ya no podía cambiar de opinión porque ahora su problema era cosa de la ley. Y ahora yo no podía decir, bueno, es que yo me quiero ir a mi casa a recoger la radio y coger la ropa. No. Usted se va. Porque ahora la ley es la que manda. Escuchen, lo que sucede con el Evangelio es que el Evangelio es la ley de la libertad. Y cuando el decreto de Dios dice, ¿quién ha creído en Jesucristo? ¿Quién se ha arrepentido de su pecado? ¿Quién ha venido a Él? Esta persona ha venido a Él. Entonces esa ley dice, esa persona está libre y es un hijo. No es esclavo, es un hijo. Y ahora esa ley ordena que tenga una vida nueva. Y eso es lo que hace el Espíritu de vida. El Espíritu del Señor ejecuta esa ley. El Espíritu del Señor ejecuta la ley que el Padre ha dictado y que el Hijo ha firmado con su sangre. Y por eso es una persona libre. Y nadie puede remover eso. Entonces, por último, ahora el Espíritu Santo sella esa obra de Cristo en el corazón del creyente. Lo libera de la esclavitud del pecado, lo libera de las consecuencias del pecado que es la muerte y el infierno. Y eso lo hace solo por la gracia, solo por el favor de Dios, sin nada a cambio. Escucha esto porque esto es lo más maravilloso de todo. Esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que viene a través de Cristo. Esa ley de Dios que nos salva, el Evangelio, por medio de Cristo. Tú no tienes que hacer nada para que se aplique. Solo creer. Solo confiar en Él. Solo pedirle perdón a Él y entregarte a Él. ¿Cómo hizo esa muchacha? Jueza, tengo un problema, ayúdame. Tengo este problema. Y entonces la jueza dijo, un momento, vamos a resolver tu problema. Cuando tú te acercas a Jesucristo y dices, soy esclavo del pecado, yo soy egoísta, soy envidioso y mentiroso, soy orgulloso, soy descuidado, yo no te amo a ti, yo no amo a mi prójimo, yo me amo nada más a mí mismo. Yo soy un pecador sucio, vicioso, corrompido. Hablo mal, pienso mal, actúo mal, soy pecador. Pero tú me puedes perdonar.
tú me puedes dar vida, tú me puedes dar verdadera libertad. Y tú vienes a Él por la fe, no más. Y entonces recibes al Espíritu Santo, recibes la liberación en Cristo. Ya no vuelves a ser esclavo, sales de la cárcel del pecado, sales de la esclavitud del pecado, la cadena de la maldad es rota, la dependencia del pecado, el vicio del pecado es quitado. Y ahora empiezas a ser libre, empiezas a amar a Dios, empiezas a amar al prójimo, empiezas a vivir como cristiano. Claro que vas a caer a veces en el pecado, pero no vivirás en el pecado. Yo puedo ir de visita a Londres, pero no me voy a quedar a vivir en Londres, no me gusta. Hay mucha niebla y mucha humedad, y tengo artrosis, allí no me voy. Y un cristiano, el pecado dice, uy, sí, estoy aquí, oh, que va, esto no, me vuelvo. ¿Por qué? Porque hay algo mejor que tú has probado, y es a Jesucristo. Por eso, si ya estás en Cristo, dice Pablo, no vuelvas a la esclavitud. No vuelvas a ser siervo del pecado. No vuelvas otra vez de visita allí. No quieras volver allí. ¿Sabes? Tú sabes que yo voy a la cárcel hace ya años, visito allí a los presos. Y un día me tocó de recoger a un hombre que salía de la cárcel. Estaba haciendo un texto en la carretera. Y yo salía de allí a hacer el culto y me lo encuentro allí. Y le digo, ¿a dónde vas? Ay, mira, yo voy a Tomelloso. Oh, mira, yo vivo allí, vente. Era un muchacho marroquí, jovencito. Y le digo, ¿hoy ha salido de permiso o ha salido en libertad? No, ya ha salido en libertad. He estado 9 meses allí. Y digo, ¿qué? ¿Te ha gustado la cárcel? ¿Te come bien ahí? ¿Te gusta la cárcel? ¡No, la odio! ¡La odio! Tengo una mujer, tengo un niño pequeño, y por una pelea me metieron ahí 9 meses. Y digo, ¿no quieres volver otra vez? ¡Claro que no! Quiero ir con mi mujer y mi hija y tener mi trabajo, vivir tranquilo. Ya no quiero volver nunca más aquí. Porque he visto lo que es estar sin libertad. No tuve que convencer a este muchacho para que no volviera. Digo, pues si ahora estás en libertad, camina en libertad. Y nosotros, los cristianos, hemos estado en la cárcel del pecado, del vicio, de la corrupción. Ya hemos estado ahí, ya sabemos lo que hay. Siempre es el mismo menú, siempre es las mismas cosas, siempre lo mismo repetitivo, siempre las mismas situaciones. Y te aburres de eso, te cansas de eso. Y ya tienes algo mejor que Cristo y dices, ni de visita vuelvo yo. No quiero volver jamás allí. Pero eso es porque ahora conoces la libertad. Pero el que vive allí no lo sabe. El que nace allí no lo entiende. Y el que no ve su necesidad de libertad es el verdadero problema. Pero ahora nosotros, en Cristo, podemos tener esa libertad maravillosa. ¿Qué es lo que te ofrece el Evangelio? Es lo que Cristo te dice. Que tú eres un esclavo. Tú no lo crees. Dice el pueblo judío, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo que no? Tú no puedes dejar de pecar. No quieres dejar de pecar. No sabes dejar de pecar. Porque esa es tu vida. Así eres tú. Pero eso tiene su sentido. Si te entregas a Jesucristo, si le pides perdón por tu pecado, si recibes al Espíritu de Dios, eso te va a cambiar y vas a tener vida y vida en abundancia, vida verdadera. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Señor Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde ponga un gran peso en el corazón del esclavo y la esclava que está aquí, del siervo del pecado, de aquel que está dominado y encerrado en la cárcel del pecado, que está atado y sujeto con la cadena horrible del pecado. Que tú le hagas ver que no tiene libertad y que tú eres el que das verdadera libertad del pecado y traes la justicia en Cristo Jesús. Y Señor, aquellos que ya hemos creído en ti, Señor, que nos permitas nunca más volver a la esclavitud, sino a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar sujeto a ninguna cosa que no sea Él, porque Él nos hace verdaderamente dichosos y libres. Toca tú cada corazón en esta tarde, que tu Espíritu Santo imprima en nuestros corazones
la huella de Jesucristo, la marca de Él, de que Él nos libera con su sangre preciosa, que derramó en la cruz por pecadores como nosotros, para que podamos vivir para Él. Ahora ya somos siervos de Él y nunca más queremos ser siervos del pecado, ni del mundo, ni del diablo, ni del yo, sino siervos tuyos para siempre. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar para terminar esta tarde.